Hola hermanos, el día de hoy 17 de febrero del 2025, el lunes de la sexta semana del tiempo durante el año. Hoy es día de los 7 santos fundadores servitas de la Orden de los Siervos de María. Miren, muy importante, muy importante porque esta es de las primeras órdenes que nacen en la historia, o sea, fíjense, es la misma época más o menos, digamos, porque la orden es fundada el día de la Asunción, el 15 de agosto de 1233. Pues hagan de cuenta que es la época de la fundación de la Orden de Frailes Menores, de los franciscanos, de la Orden de Predicadores, los dominicos, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Entonces, por eso son tan importantes, porque nacen en esta época, ¿no? Bueno, ¿cómo fue fundada? Ahí está lo simpático, ¿no? Porque era un grupo de comerciantes ahí en Florencia que pertenecían a una cofradía que veneraba a la Virgen María. Y entonces ellos deciden vivir el Evangelio de una manera más radical, ¿no? Y porque es una época compleja, bueno, Florencia siempre lo ha sido, ¿no? Pero era una época de muchas luchas, de muchas peleas, de muchas divisiones entre las familias, y ellos no querían vivir en este tipo de cosas. Y entonces, como les digo, esta cofradía se apartan ellos, se van a un lugar solitario, eran, como les digo, eran comerciantes, eran personas que habían tenido mucho dinero y entonces decidieron, no, nosotros mejor abandonamos el mundo, nos consagramos al servicio de los hombres en general y por eso la cofradía la cofradía originalmente se llamaba Siervos de María. Y como les digo, ya para 1249 reciben la aprobación del Papa y toman el hábito de ellos es negro, es un hábito negro y creo que al inicio la regla que utilizaron fue la regla de San Agustín, esa fue la que siguieron. Bueno, y entonces es un caso, vamos, llamémosle raro, extraordinario, porque normalmente uno conoce un fundador, Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, me explico, Pedro Nolasco, bueno, que Pedro Nolasco también está Jaime I, bueno, pero normalmente son un fundador, ¿no? O una fundadora. A lo mucho dos fundadores, sobre todo cuando se trata de las ramas femeninas, ocurre que muchas veces el promotor es un varón, pero se auxilia, o más bien al revés, también se auxilia a la señora de un fundador y nace la congregación, ¿no? Pero aquí los siete, es una orden religiosa fundada por ellos 7. Y entonces, ya les digo, se conocen los nombres, solo que el más famoso y el que va a sobrevivir y el que va a morir un 17 de febrero va a ser Alejo Falconieri. Y entonces por eso normalmente se pone Alejo Falconieri y compañeros. Y entonces Monaldi, Bonaggiunta, Manetti, Manetto Dalantella, Amadio de Liamadei, Sosteño Hugo y Alejo Falconieri. Bueno, ahí se los dejé ya puestos. Fueron los 7 canonizados al mismo tiempo en 1888 por el Papa León XIII. Pero fíjense que han producido muchos santos, en la historia de la iglesia se han producido muchos santos. Pienso en este momento en una que creo que era sobrina de Alejo Falconieri, que es Santa Juliana Falconieri. El otro, muy importante, creo que el año pasado hablé de él, de San Felipe Benicio, que va a ser el que va a extender la orden, el que va a llevar a hacer que la orden crezca. Y fíjense, siempre se les representa a los 7 con la Virgen que les está entregando el manto negro, porque parte de las reflexiones que ellos hacían era en torno a la muerte. Y entonces ellos hacían ver, hombre, todo con tal de ganarnos el cielo. Entonces, por eso el llevar luto, pero no en el sentido de que estaban, sino que tenían que ir muriendo poco a poco al mundo. Habiendo sido comerciantes, es lógico que lo piensen así, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Esa primera lectura da ganas de llorar, ¿no? O sea, pero eso es, los fratricidios siguen existiendo. Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 15, y luego nos saltamos hasta el 25. En aquel tiempo Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo.
Un día Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, de ninguna manera, el que te mate a ti será castigado 7 veces. 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set. Pues decía, el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué cosa, ¿verdad? Ay, Señor. Miren, claro, seguimos en esta manera de reflexionar etiológica en la que se está buscando explicaciones a por qué. ¿Por qué la creación? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la mujer tiene que dar a luz con tanto dolor? ¿Por qué el hombre le cuesta tanto cultivar la tierra? Es decir, todo esto está detrás. Alguno dirá, padre, pero ¿dónde está el error de Caín? O sea, el error aparte de haber matado al hermano, evidentemente. Pero ¿por qué Dios miró con buenos ojos lo de Abel y no lo de Caín, si las dos son ofrendas? Miren, yo he escuchado, he leído explicaciones simpáticas a esto, que probablemente el autor de este pasaje era más un nómada que andaba moviendo, que andaba, como les diría, llevando a otros pastos a sus ovejas. Por ahí también leí que alguno decía es que Abel, el nombre Ab, ya está hablando del padre, de un papá, y además Dios se va a identificar mucho con el ser pastor, y entonces Abel es pastor. Insisto, todas las explicaciones pueden tener alguna lógica, y no digo que no sean válidas, pero aquí lo que vemos es el resentimiento. Me molesta que este sea visto con buenos ojos y no yo. Y esa envidia, yo se los he dicho, y en la iglesia es el pecado más grave. Sí, es el pecado más grave. La envidia lleva a matar. Lleva a matar, o sea, lleva a que, de repente no a matar físicamente, pero la fama, ¿no? Uno lo nota, es simpático. Y digo en los círculos de la iglesia, ¿no? Cuando uno escucha hablar a un sacerdote mal de otro hermano sacerdote sin justificación. Y diciendo calumnias, y diciendo mentiras, perdone. Es la envidia. Es la pura envidia. ¿Por qué? ¿Qué otra razón hay? Dígame qué razón hay. Que el otro se vuelve competencia mía. En mi grupo de oración, en mi comunidad, ¿ya? Yo adrede me pongo a hablar mal del otro, a denigrarlo, a hacer que pierda su fama. ¿Qué logro con eso? O sea, no voy a ser mejor persona por eso. Y lo único que demuestra es que estoy cargado de envidia. ¿No? ¿Qué gano yo hablando mal del otro? Nada. En absoluto, nada. ¿Ya? Porque al fin y al cabo yo siempre les digo a los que me vienen a decir, padre, que mire, que he cometido esta falta de hablar mal del otro. Y yo siempre les digo, cuando usted habla mal de otro, le da abre la puerta para que otros hablen mal de usted. Pues sí, pues. Eso, supongo, usted me viene a contar algo que otro, usted está juzgando a otro y habla mal de él. ¿Qué me está haciendo entender a mí? Que yo puedo hablar mal de usted. Por eso Dios le dice a Caín, ¿no? ¿Ya? Es que eso de andar resentido, el pecado estará a tu puerta, te estará acechando. Y todavía Dios, fíjense, que no habla con Abel, sino que con quien hables con Caín. Y le corrige, hace de papá Dios con Caín. Y le hace ver, no, tú debes dominarlo, que el pecado no te domine a ti, Caíncito. Pilas, tenés que... Nada, ahí estuvo el error, ¿no? El error es que se dio rienda suelta y hay premeditación y alevosía. Se lo llevó a un lugar aparte y ahí lo mató. Pero es que la sangre de los inocentes siempre va a clamar a Dios, siempre. Y ustedes, ¿acaso es que soy guardián de mi hermano? Pues sí lo era, porque todos somos guardianes los unos de los otros. Todos somos corresponsables del bien del otro. O sea, es decir, no podemos escabuir. No, lo que le está pasando a los inmigrantes en Estados Unidos, no, entonces es problema de ellos. No, es también nuestro problema. Lo que está pasando con los abusos de cualquier tipo, ¿no? La trata de mujeres, la trata de esclavas, la trata de niños, el abuso contra los niños. Así, pero eso lo han hecho otros hermanos sacerdotes. Yo no lo he hecho. Yo nunca he tocado a un niño.
Sí, pero usted es guardián también de esta situación. Usted debe cuidar de los niños, debe cuidar de los adultos y debe cuidar del bien de la iglesia. Sí, lo siento. Es decir, aquí no podemos escurrir el bulto, dicen en mi pueblo. Es sencillamente hacernos los que no es con nosotros. Como eso está pasando lejos, ¿verdad? Como eso no nos está pasando cerca. El problema climático, es decir, todo eso es una situación que nos atañe a todos. ¿Ya? Esta lucha, las guerras, los países que están en guerra, claro, debemos cuidarnos. Ustedes dirán, padre, pero efectivamente eso que están tan lejos, usted no está en Ucrania. Usted, sí, estamos de acuerdo. Pero yo también como hermano debo orar por esa situación y evitar la violencia a mi alrededor, evitar ser provocador de violencia. La gente, aquí, decimos aquí en mi ciudad que la gente anda con las uñas de fuera. ¿Ya? Anda manejando, pero anda con las uñas de fuera. Es una cosa horrible. Ahí le tiro el carro, le meto el carro, pito para aquí, sueno el claxon, insulto. Ya ven que los insultos pueden sacar tarjeta roja. Entonces, digo, tenemos que ser conscientes de las cosas. O sea, es claro que somos la sangre de los inocentes clama al cielo. Y nosotros no podemos quedarnos con silencios cómplices. Tenemos que ser capaces, en la medida de nuestras posibilidades, pero bueno, de eso depende, ¿no? Y por eso, con todo y Dios, fíjense, cuida a Caín. Es que Dios es tan misericordioso. ¿Ya? Se pasa de bueno el Señor, porque, hombre, Caín era un asesino. Y aún los asesinos son hijos de Dios. Aún los asesinos son sujetos de la protección de Dios. Vamos, el Evangelio, cortito, interesante. Marcos capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesús, los fariseos. ¿Los fariseos o nosotros? Siempre le andamos pidiendo señales al Señor. Fíjense que hay no me acuerdo dónde fue, que lo leí, pero es un estudio, que los católicos, y perdón, que yo sé que muchos que no son católicos, pues miran la publicación y lo que sea, pero ahora voy a decir somos muy supersticiosos, muy supersticiosos. Es decir, a veces nos falta fe, ¿ya? Entonces hay mucha superstición. ¿Y qué significa eso? Que siempre andamos viendo señales donde no deben estar. Suponga, o sea, se quema esta luz que tengo yo aquí en este momento. ¡Bum! Se murió, se quemó. ¡Ay! ¿Qué me estará diciendo el Señor? ¿Ya? Algo, yo me acuerdo de pequeño haber estado jugando con una de mis primas que es médico, y entonces una de esas luces fluorescentes, de esos tubos, se cayó enfrente de nosotros, estaba mal puesta, se cayó, ¡pum!, se quebró, se hizo, uy, no sé si han visto eso, cómo se quiebra, es una cosa, una cantidad de pedacitos y todo. Y me acuerdo que mi abuelita nos dijo, vayan a confesarse. Una cosa bien simpática, ¿no? Porque claro, nosotros a veces andamos atribuyendo y viendo señales donde no. Y cuando las tenemos enfrente de nosotros, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. La gran señal es el amor de Dios. La Eucaristía es la gran señal, su cuerpo y su sangre. Pero nosotros estamos queriendo señales a nuestra medida, según nuestro criterio. No las necesitamos. Que siempre andamos queriendo poner a prueba al Señor, siempre lo andamos queriendo poner a prueba. A ver si efectivamente me quiere Dios, que me conceda tal. Te quiere aun y cuando no te dé lo que estás pidiendo. Porque Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que le pedís. Sí, perdón, pero es cierto. Ya, a veces coinciden las dos cosas, lógico. Pero cuidado que muchas veces en nuestra inmadurez, en nuestra superstición, discúlpenme, queremos ver señales. ¿Qué es lo que querían los fariseos? Yo no sé, que se parara el sol, que se detuviera el sol, o que cayera el sol, o que se cayeran las estrellas. Madre de Dios. Aún así no hubieran creído. Es que la fe no es el resultado de eso. La fe tiene que aprender a vivirse sin necesidad de eso. Y aprendiendo a leer donde sí realmente lo vamos a encontrar. Les invito a hacer oración. ¿Qué más signos, Señor, nos hace falta? Los pobres en su hambre señalan el amor como camino. Los niños en sus juegos eligen lo sencillo como escuela. Los profetas gritando reclaman tu verdad y tu justicia. Las víctimas de guerras aspiran a la paz como horizonte. Los presos de un espejo envuelven en sonrisas la tristeza. Los ídolos del barro sepultan bajo fango la belleza. Los que se hacen preguntas intuyen tu palabra en el silencio. Los muertos en su sueño piden la eternidad como respuesta.
¿Qué más signos, Señor, necesitamos para volver el tiempo sementera, para apostar la vida al Evangelio, para buscar la tierra prometida, para elegir tu senda? Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los 7 santos fundadores servitas, San Alejo, Falconieri y compañeros. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.